La ultraderecha ganó en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, seguido de la alianza de izquierda Nuevo Frente Popular y, en tercer lugar, la coalición oficialista Juntos del presidente Emmanuel Macron. Está por verse si Agrupación Nacional de Marine Le Pen consigue la mayoría absoluta para la Asamblea Nacional en la segunda vuelta. Masivas protestas en Israel luego de que el Tribunal Supremo israelí decidió por unanimidad que también los judíos ultraortodoxos tendrán que realizar el servicio militar. Esto mientras las fuerzas de Tel Aviv atacaron el norte de Gaza y también se adentraron más en el oeste y centro de Rafah en el sur, matando al menos a 6 palestinos. Los principales demócratas siguen respaldando al presidente Joe Biden como candidato presidencial tras su débil desempeño en el debate contra Donald Trump. Biden está reunido en su familia en Camp David mientras crece la presión para que se retire de la campaña. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Yo soy Jorge Hurtado. En Francia, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen lideró los resultados de las elecciones parlamentarias anticipadas con un 34% de los votos según Ipsos. La unión de izquierdas Nuevo Frente Popular quedó en segundo lugar con 28,5% de los votos, mientras la alianza centrista de Macron obtuvo solo el 20,3%. Entre los 737 candidatos clasificados para la segunda vuelta, 267 son de Agrupación Nacional, 215 del Nuevo Frente Popular, 158 de la Assemblée y 39 de la Francia Insumisa. El asediado presidente Macron pidió bloquear a la extrema derecha en la segunda ronda de las elecciones legislativas que serán el 7 de julio. France 24 desplegó a sus periodistas en la sede de los partidos políticos y aquí les presentamos un resumen de cómo se vivió el ambiente en cada sede. Comenzamos con Agrupación Nacional. Allí estaba nuestra periodista Erika Olavarría. Veamos. Gritos de alegría, la marsellesa, bandera francesa. Ese fue el ambiente aquí cuando a las 8 de la noche la televisión que se mostraba en una pantalla daba las primeras estimaciones de resultados de esta primera vuelta de las legislativas francesas. Estas confirmaban que el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, obtenía más del 30% de los votos. Aquí el electorado era un electorado fiel a Marine Le Pen. Desde que el año 2007 la candidata decidió instalarse en esta zona del norte de Francia, golpeada por la desindustrialización. Ese público la aplaudió cuando ella subió al escenario para agradecer ese voto, pero sobre todo para pedirles un voto masivo el próximo domingo para que Jordan Bardella pueda ser primer ministro de Francia con mayoría absoluta, pues como ya lo ha dicho el joven en anteriores ocasiones, si no la tiene se arriesga a perder su gobierno, a caer inmediatamente debido a un voto de censura. El alcalde de Namboumont, además, quien fue uno de los iniciadores de la permanencia de Marine Le Pen en esta zona del norte de Francia, subió varias veces para anunciar que 6 diputados aquí en el norte han sido electos en primera vuelta, entre ellos Marine Le Pen. Por lo tanto, acá la Agrupación Nacional ha terminado su trabajo. El próximo fin de semana será en aquellos lugares donde el partido se enfrenta, ya sea al oficialismo o a la izquierda, donde darán la batalla. El líder de Francia Insumisa, el sector de izquierda más radical del Nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, declaró que la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron sufrió una derrota dura e indiscutible en las urnas y urgió a los franceses a votar contra la extrema derecha. Escuchemos. Este voto infligió una pesada e indiscutible derrota al presidente, a sus candidatos y a la supuesta mayoría presidencial. Esta noche solo una cosa es cierta, el señor Attal ya no será primer ministro. De conformidad con nuestros principios y a nuestras posiciones constantes en todas las elecciones anteriores, en ninguna parte permitiremos que Agrupación Nacional gane. Y por eso, en caso de que la Agrupación Nacional gane y nosotros estuviéramos en tercer lugar, retiraremos nuestra candidatura. Retiraremos nuestra candidatura en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier caso. Nuestra consigna es simple, directa y clara. Ni un solo voto, ni una sola curul más para Agrupación Nacional. La victoria de Agrupación Nacional, ya adelantada en los sondeos, generó un inmediato llamado del presidente Emmanuel Macron. El francés pidió formar rápidamente una amplia unión claramente democrática y republicana para la segunda vuelta a fin de frenar a la ultraderecha.
En la sede de su partido Juntos estaba Natalia Ruiz. El objetivo número uno para la mayoría presidencial es evitar que Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha, llegue al poder dentro de 8 días en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. El primer ministro, Gabriel Attal, quien encabeza este partido Juntos, pidió en una alocución que hizo en Matignon, en su oficina, que los franceses se tomen conciencia de lo que está sucediendo y eviten que ocurra lo peor, es decir, el acceso de este partido de Marine Le Pen al poder, evitar que tengan esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y de hecho tildó esto de un deber moral. Dijo que cerca de 300 candidatos de este partido oficialista había logrado llegar a la segunda vuelta, pero que en unas 60 circunscripciones se había pedido a que estos candidatos se desistieran para votar por el candidato que bien puede hacerle frente a Agrupación Nacional. Es decir, que están llamando a que se pueda lograr ese frente republicano al que ya se convocó hace 2 años en las elecciones presidenciales, y también pues en 2017 una vez más cuando Emmanuel Macron estaba frente a frente con Marine Le Pen. Ahora Gabriel Attal, después del discurso que dio en Matignon, vino hasta aquí a la sede del partido para hablar con sus equipos, agradecerles por el trabajo arduo y sobre todo para lanzar ya esta otra campaña que comienza a partir de este lunes. Todo esto en torno a evitar que la extrema derecha llegue por primera vez en su historia al poder aquí en Francia. En otros temas, los combates continúan en Gaza mientras el ejército israelí avanza en el suburbio de Sheijah, en la ciudad de Gaza, por 4º día consecutivo, así como en la ciudad más al sur del enclave Rafah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió una vez más continuar con los combates hasta que Hamás sea erradicado, mientras el número de muertos en el enclave palestino sigue aumentando y la situación humanitaria se vuelve cada vez más grave. Estas imágenes sin fecha, publicadas por el ejército israelí, pretenden mostrar operaciones militares y ataques en el suburbio de Sheijah, en la ciudad de Gaza, donde los tanques israelíes regresaron a principios de esta semana. Los combates, que según el ejército dejaron varios hombres armados palestinos muertos, han dejado a muchos civiles atrapados en la zona, mientras que otros han huido. Los palestinos también continuaron huyendo de Rafah, mientras el ejército israelí avanzaba más hacia el oeste y el centro de la ciudad más al sur del enclave. Según médicos, varias personas murieron en un ataque israelí en esa ciudad el domingo, y multitudes se acercaron a rendir respetos mientras sus cuerpos eran trasladados a un hospital de Han Yunis. Los combates continúan cobrando un alto precio a los civiles en todo el enclave, muchos de los cuales se encuentran desplazados y viven en una necesidad humanitaria desesperada. Usamos un trozo de cartón como abanico para refrescarnos. No podemos entrar a la tienda. Desde las 7 de la mañana te despiertan las moscas mordiéndote. El sudor te brota. No hay agua para lavarse. ¿Qué es esta vida? Ojalá hubiéramos muerto en la ciudad de Gaza y no hubiéramos venido aquí. El calor nos mata. Nos mata. Esta tienda es una tumba. La muerte es mejor que esto. Es una tumba. Los mediadores árabes, respaldados por Estados Unidos, hasta ahora no han logrado alcanzar un acuerdo de alto el fuego. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que Israel continuará con los combates y solo aceptará pausas temporales hasta que Hamás sea erradicado. El grupo islamista, por su parte, exige un acuerdo que ponga fin a la guerra e incluya el retiro de todas las tropas israelíes. En Israel, miles de manifestantes ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra el enlistamiento en el ejército. Hubo enfrentamientos con la policía. Los manifestantes pertenecían principalmente a la facción extremista de Jerusalén, que cuenta con unos 60.000 miembros y se opone regularmente a que sus miembros se sumen al ejército. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez, estuvo allí y nos da los detalles. Estamos en Mea Shearim, barrio ultraortodoxo por excelencia en Jerusalén, donde cientos de judíos jaredíes se manifiestan contra el servicio militar obligatorio. Es una respuesta al fallo de la Corte Suprema de Israel, que el martes pasado dictaminó que las exenciones de décadas para los judíos ultraortodoxos ya no tienen base legal y que el Estado debe comenzar a reclutar a los estudiantes hombres de seminarios religiosos de entre 18 y 26 años. Esta primera gran protesta tras la decisión está encabezada
encabezada por dos de las facciones más extremistas de la comunidad, aunque también participan grupos más moderados en una convocatoria que fue difundida con carteles en los barrios ultraortodoxos de esta ciudad y que cuenta también con la bendición de varios rabinos. Aquí muchos participantes nos aseguran que prefieren ir a la cárcel por negarse a servir antes que ser reclutados. Algunos sienten que ir al ejército amenaza su estilo de vida religioso o que la sociedad no reconoce lo que aportan con los estudios de la Torá. Los más radicales directamente no reconocen la autoridad estatal o hasta incluso se oponen al Estado de Israel. Pese a estos grados, el rechazo es mayoritario en las comunidades ultraortodoxas, más allá de que cada año en promedio unos 1.800 jaredíes se enlistan y sirven en batallones adaptados a sus tradiciones. Mientras el ejército se dice listo para reclutar a unos 3.000 ultraortodoxos adicionales en el primer año, el gobierno de Netanyahu, que se sostiene en parte gracias a dos partidos jaredíes, insiste en un proyecto de ley que supondría para ellos un reclutamiento gradual. Una fórmula que no convence ni siquiera a todos los miembros de su coalición y una falta de acuerdo podría causar la disolución de su ejecutivo. Por eso las negociaciones se mantienen y algunos apuntan a iniciar el reclutamiento con aquellos estudiantes que se anotan en las escuelas religiosas, pero en realidad no cumplen con sus estudios. Un compromiso al que las corrientes ultraortodoxas más extremistas tampoco están dispuestas a acceder. En Estados Unidos, la mala imagen del presidente Joe Biden en el debate del jueves contra Donald Trump sigue dejando dudas sobre su capacidad para liderar la campaña demócrata de cara a las elecciones de noviembre. Desde la prensa hasta voces anónimas dentro del Partido Demócrata piden que se retire. Figuras de peso como Barack Obama, sin embargo, lo defienden. Desde Washington nos amplía al respecto Cristóbal Vázquez. El director del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, y la jefe de campaña de Biden, Julie Chávez, tuvieron una llamada virtual este sábado con decenas de influyentes donantes, estrategas del partido y miembros de la base del Comité Nacional Demócrata. Según lo informan medios que accedieron aparte de esta llamada, las personas que asistieron a esta siguen asombrados con la posición de negación por parte de la campaña de Biden sobre el efecto que ha tenido su actuación en el debate presidencial y la percepción pública. De hecho, tras la llamada, la campaña publicó un comunicado diciendo que en cada métrica que importa, los datos muestran que el debate no hizo nada para cambiar la percepción de los estadounidenses. Dicen además que los partidarios demócratas están más entusiasmados que nunca y que Donald Trump solo recordó a los votantes por qué lo despidieron hace 4 años. La campaña agregó que si ven cambios en las encuestas en las próximas elecciones, no será la primera vez que las narrativas exageradas de los medios de comunicación hayan provocado caídas temporales en las encuestas. Sin embargo, pues estas encuestas de aprobación no se conocen todavía tras el debate, pero la posición de negación sobre la salud mental del presidente Joe Biden siguen profundizando el pánico que abiertamente lo ha manifestado el medio The New York Times en su editorial, donde le pide al presidente Biden que se haga un costado y le dé la oportunidad a candidatos frescos que puedan evitar nuevamente la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Los mejores posicionados para reemplazarlo son precisamente su vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom y la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer. Políticos que, a pesar de lo ocurrido en el debate, han reiterado su apoyo al presidente Joe Biden. En Bolivia hay tensión política. El expresidente Evo Morales acusó a su aliado político convertido ahora en su rival, el presidente Luis Arce, de engañar a los bolivianos al dar un supuesto autogolpe la semana pasada. Inicialmente el exmandatario estuvo entre las voces que denunciaron la sonada militar, pero el domingo se unió a otros que sostienen que el propio Arce orquestó el incidente. Por su parte, Arce reaccionó en la red social X pidiéndole que no se ponga del lado del fascismo que niega lo ocurrido. Que el que luchó faltó respeto a la verdad, nos engañó, mintió no solamente al pueblo boliviano, sino al mundo entero. Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido, ¿no? Parece que
autogolpe. Evo Morales, no te equivoques una vez más. Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia. No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido. Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019. Llegamos al final de esta edición. Continúe con más aquí en France 24. Los precios de los alquileres de vivienda están al alza en varios lugares del mundo. Un fenómeno con sello turístico. Todo el que respiraba y tuviera una casa, montaba 2 muebles, 2 camas y ya abría su Airbnb, entonces dejó de ser rentable. El auge de los alquileres de corto plazo está alimentando la gentrificación. Nos sentimos realmente invadidos por extranjeros. Los gobiernos tratan de hacer frente. ¿Es la prohibición la solución? He tenido 2 personas en 4 meses. Reportaje exclusivo sobre los impactos de las viviendas turísticas en el continente americano. Véalo en France 24 y France24.com.